La población infantil en China está viviendo desde hace 2 semanas un importante repunte de casos de neumonía que han puesto en jaque a los hospitales. Fiebre alta y dificultad para respirar son algunos de sus síntomas y queremos saber si una situación así podría vivirse también en nuestro país. Para ello saludamos a Iván Abreu, él es pediatra. Muy buenos días, doctor. Hola, buenos días. Bueno, cuando vemos que una situación así se está viviendo en China después de la reciente experiencia que tenemos con la pandemia, con la COVID-19, pues no podemos evitar que por lo menos salten las alarmas y nos planteemos si una situación así como la que se está viviendo allí, de saturación de los hospitales, de población infantil gravemente afectada por esa neumonía, pues nos puede tocar también aquí. Hombre, es normal pensarlo porque sabemos que siempre la información que llega, bueno, tenemos ya la experiencia con el COVID, como bien dice, toda la información que llega de países como China, pues siempre nos llega pues, a cuentagotas, no sabemos bien qué está pasando. Pero bueno, realmente creo que nuestro cometido es tranquilizar a la población, tranquilizarla porque lo que está ocurriendo en China está ocurriendo de cierta manera también aquí en España. Estamos viviendo la época otoñal-invernal, que es la época de virus respiratorios. Todos los virus respiratorios, hay muchos tipos, el virus de la bronquiolitis, adenovirus, rinovirus, aumentan mucho en frecuencia y aumenta mucho la incidencia. Por tanto, es la época de patología respiratoria y los hospitales, centros de salud se saturan con este tipo de patología. ¿Qué es lo que pasa? Que, lógicamente, la población en China es mucho mayor que la que tenemos aquí y lógicamente también aumenta en porcentaje los casos pues, más graves y los casos que requieren ingresos. Entonces, simplemente tranquilizar a la población, decir que no hay ningún bicho nuevo, ningún patógeno que haya aparecido como ocurrió con la pandemia y que realmente estamos viviendo pues lo que quizás estamos viviendo el resultado de las consecuencias del COVID, es decir, durante la pandemia ocurrió que nosotros extremamos las medidas de precaución, lavado de manos, mascarilla. ¿Y qué es lo que pasa? Que el sistema inmune durante toda la población, sobre todo la infantil, durante mucho tiempo no estuvo en contacto con estos patógenos que son frecuentes en esta época. Y claro, al final de estar tan poco tiempo en contacto, pues el sistema inmune pierde memoria y por tanto ha habido un repunte importante, lo vimos ya el año pasado y este año lo estamos viendo también, que ha aumentado la incidencia de patología respiratoria. Yo tengo la sensación, no sé si, bueno, corríjame si me equivoco, de que este año esos virus, este comentario común de está todo el mundo malo, ha llegado antes que otros años. ¿Es así? ¿Tienen ustedes también constancia de que esté siendo pues, más precoz? Pues tengo que darte la razón, porque también es algo que vimos el año pasado. El año pasado ocurrió algo bastante curioso, y es que, por ejemplo, los pediatras teníamos bien etiquetados cuando ocurrían las epidemias de bronquiolitis y de gripe. Es decir, la bronquiolitis siempre venía más o menos en 2 oleadas, en noviembre y en enero-febrero. La gripe siempre se intercalaba entre medio. Y lo que ocurrió con el COVID es que mucha de la patología respiratoria se desplazó. ¿Qué significa esto? Pues que en vez de ocurrir o de producirse esas infecciones en los momentos habituales que ocurrían en el año, pues se desplazaron. Empezamos a ver bronquiolitis antes de verano, cosa que eso, nosotros no lo habíamos vivido como tal. Y claro, hemos encontrado a lo largo de todo el año patología respiratoria. Incluso, por ejemplo, la campaña vacunal este año de la gripe, que suele empezar en octubre, pues ya a finales de septiembre nos encontrábamos aquí en consultas con numerosos casos de gripe A, y es lo que hemos visto, un desplazamiento de las epidemias que son habituales, como digo, son patologías que vemos todos los años y que los pediatras estamos acostumbrados a que haya este aumento de casos en esta época, pero realmente lo que tú dices es cierto, es decir, se han desplazado, se han adelantado mucho esa patología y aparte, lo que te comentaba antes, que como la población ha estado tiempo fuera de contacto con estos bichos, pues ahora incluso nosotros los pediatras, que prácticamente estábamos inmunizados contra todo, pues estamos viendo que nos estamos poniendo más enfermos pasando nuestras consultas habituales. Quizás, por tanto, sería necesario adelantar ese comienzo de la campaña de vacunación de la gripe, tal vez unas cuantas semanas para tratar de, no sé, de ponerle freno a lo mejor a este pico que, como dice, está llegando antes. En cuanto a los síntomas, por ejemplo, hay casos de China que están llegando, que tenemos constancia de ellos, que cursan con fiebre muy alta, dificultad para respirar. No sé si son parecidos a los que están viendo ustedes aquí, pero sobre todo me interesa saber, contarle a nuestros espectadores, en qué momento debemos llevar a nuestro hijo, a nuestra hija, a urgencias, teniendo en cuenta bueno, que la atención primaria es esa primera barrera, pero cuando la cosa sea un poquito más grave, ¿cuándo debemos ir al hospital?
Vale, lógicamente la patología respiratoria es muy variopinta. Es decir, por ejemplo, el virus de la gripe produce fiebres súper altas, fiebres de 39, 40 grados y de muchos días de evolución. El COVID en ciertos casos también lo ocurre. Después hay otra patología respiratoria en la cual la fiebre no es el signo principal, pero sí predomina lo que es la dificultad respiratoria. Entonces, como bien dices, lo que tenemos que fijarnos es en nuestros hijos y cuáles son los signos de alarma por cuales acudir a nuestro centro de salud. Pues bien, siempre los signos de alarma lo podríamos definir en la fiebre. Cuando un niño está decaído sin fiebre, sería un motivo de consulta. Con fiebre, como todos, estamos siempre decaídos, pero cuando baje esa fiebre, el niño tiene que estar animado, jugando. Si eso no ocurre, sería un signo de acudir. Lógicamente, si lo vemos respirar con dificultad, Sí. hay una serie de signos que nosotros podemos ver y que nos hace sospechar que el niño le está costando respirar, como cuando hunden las costillitas al respirar, cuando respiran muy rápidamente, o usan la musculatura que llamamos accesoria, cuando usan otros músculos porque le está costando respirar, como puede ser que se le hunda el hueco por encima del esternón o el hueco por encima de las clavículas. Cuando vemos eso, significa que al niño le está costando la entrada de aire y, por tanto, deberíamos acudir. Eso quizás serían los dos principales signos para acudir a un servicio, bueno, a nuestro centro de salud. Pues Iván Abreu ha quedado perfectamente claro. Esperemos que, bueno, que pronto se pase este pico y que en la medida de lo posible pues nos protejamos para evitar contagiarnos, los pequeños y también los grandes. Muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. Buenos días. Un placer, buenos días.